Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amados. Compartimos la bendita palabra de Dios, invocando la presencia de la Santísima Trinidad, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor, derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Que hoy podamos, Señor, tomar la decisión de seguir a tu Hijo Jesucristo, para que podamos recibir la gracia del Espíritu Santo, la fortaleza para dejar todo, para correr detrás del Señor, camino, verdad y vida, que nos llevas a la vida eterna. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y por el poder de la palabra se han tocado muchos corazones. Y compartimos en San Marcos, capítulo 10, verso 28 al 31, para gloria y honra de Dios. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, amado. Pedro, amado, comenzó diciendo al Señor, después de ver a aquel rico que prefería su riqueza, después de ver cómo este hombre que tenía tantas cosas materiales volvió a su casa triste, volvió a su hogar angustiado, afligido, dice la palabra de Dios. Se dio cuenta Pedro, amado, cómo sufren los hombres que no pueden despojarse. Pedro se da cuenta, amado, cuántos están sufriendo lo que están viviendo, amarrados por la cosa del mundo, los que viven atados, encadenados por el pecado, por las cosas materiales, que no tienen la libertad para seguir a Jesucristo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Cuando Pedro se dio cuenta, amado, que la verdadera libertad, la verdadera riqueza está en seguir a Jesucristo. Por eso le aclara Jesús diciendo: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero ¿qué cosa fue lo que dejó Pedro, amado? Jesucristo respondiendo dijo: cualquiera que deja por mi causa, ya sea padre, hermanos, hermanas, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más aquí en la tierra, y en el cielo la vida eterna. Bendito Dios, amado. El peligro está en malinterpretar esta palabra. El peligro está, amado, en entender esta palabra según la carne y no según el espíritu. Porque muchos están abandonando su familia, su hogar, su matrimonio, su casa, amado. Está abandonando muchas cosas por entender mal esta palabra de Dios. Amado, lo que Pedro dice en la palabra en San Marcos, en su capítulo 1, versículo 16. Jesús pasaba por allí, a la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pedro y su hermano Andrés, que se estaban esforzando, que estaban, amados, en el mundo, en el río, en el mar, trabajando unas redes rotas, cansados. Jesús lo llamó a una nueva misión.
Pero cuando el Señor los llamó para que ellos sean pescadores de hombres, la palabra poderosa dice, amado, en el versículo 29, hacia dónde Jesús lo llevó a Simón. A dónde Simón entró cuando sintió el llamado de Jesucristo, bendito Dios. Jesús lo llevó primeramente a su casa. Cuando Jesús llama a los hombres, cuando Jesús quiere levantar profetas, cuando Jesús quiere levantar siervos, amados, lo primeramente es, los conduce a su casa. ¿Para qué? Para mostrarles qué hay adentro de su casa, bendito Dios. Cuando Jesús llamó a Pedro, lo llevó a su casa. Y esto es lo que había en la casa de Pedro en el verso 29. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó y tomándola de la mano la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pedro, amado, ya respondió al llamado de Jesucristo. Pedro ya estaba dispuesto para seguir al Señor, para convertirse en un predicador, para convertirse en un catequista, para convertirse en un misionero, amado. Pero había un problema. En la casa de Pedro hay enfermos. En la casa de Pedro hay personas que están yaciendo. En la casa de Pedro, amado, hay personas que está postrada, que necesita ser levantada. Entonces Jesús lo invita a Pedro a que entre dentro de su casa y pueda ver la necesidad que hay dentro de ese lugar. Jesús entró con Pedro en su casa para levantar primero la casa de Pedro, para levantar los que están enfermos en la casa de Pedro, para levantar primeramente los que están ahí, amados, sufriendo en el dolor, en el pecado. Bendito sea el santo nombre de Dios. Jesucristo sigue llamando hoy pescadores de hombres, primeramente para llevarlo a su casa, para meterlo de su casa, amado, para mostrarle que hay enfermo que necesita ser levantado. Capaz esa persona que está ahí yaciendo es tu esposo, es tu esposa, que necesita ser levantado. Por eso Jesucristo te quiere meter primeramente dentro de tu casa, bajo tu techo, para luego enviarte por toda parte a llevar la buena noticia. El Señor Jesucristo primeramente quiere mostrar su gloria en tu casa. El poder de Dios se tiene que manifestar primeramente en tu hogar. Bendito sea Dios. En primera, amado, debe ser levantado tu matrimonio, como fue levantada la suegra de Pedro. Primeramente tu hijo necesita ser levantado. Bendito Dios. Y para eso es necesario, amado, llevar la buena noticia a nuestro hogar, llevar la esperanza a nuestra casa. Y no solamente Pedro fue, amado, llevado a su casa. También lo dice Mateo capítulo 9, versículo 9. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y su discípulo. Bendito sea Dios. Mateo, cobrador de impuestos, un aduanero corrupto, un político, amado, que se estaba prostituyendo con Roma. Es un judío, amado, que estaba traicionando a su propia patria, que estaba traicionando a sus hermanos, a sus conciudadanos, a su vecino. Bendito sea el santo nombre de Dios. Es un hombre odiado, es un hombre rechazado, es un hombre, amado, que ni siquiera sus vecinos les hablaban. Pero cuando llegó Jesucristo, lo conquistó con una mirada. Cuando llega Jesucristo, amado, aunque el mundo te está rechazando, aunque el mundo te está odiando, aunque todos te critiquen, amado, Jesucristo te mira con cariño. Jesucristo quiere, amado, congraciarse contigo. Jesús quiere conquistarte. Lo conquistó a Mateo con una mirada. Cuando Mateo por primera vez sintió que alguien lo estaba mirando con amor, alguien lo estaba mirando con cariño. Siempre la gente lo despreciaba, lo rechazaba, sentía náusea por Mateo. Todo el mundo, amado, no quería ni siquiera saludar a este hombre. Pero cuando Jesucristo llegó, le dirigió la palabra diciéndole: Mateo, levántate de ese lugar. Sígueme, Mateo.
Abandona esa mesa de dinero. Abandona eso que te mantiene atado, que te mantiene esclavizado. Es hora de que tú seas libre, Mateo. Es hora de que te levantes de ese lugar. Es hora de que abandones esa cadena. Es hora de que, Mateo, tú puedas contemplar la gloria de Dios. Mateo respondió al llamado de Jesucristo. Ha dejado todo y siguió a Jesús. Pero ¿dónde el Señor Jesús lo llevó? Lo llevó a su propia casa. Lo metió dentro de su casa para mostrarle cómo es dentro de su hogar, cómo está su matrimonio, cómo están sus hijos. En ese lugar se reunieron toda la gente de mala fama. En ese lugar es la reunión de los pecadores. Es la casa de los borrachos. La casa de Mateo, amado, es la casa de los drogadictos. La casa de las prostitutas. La casa de los homosexuales. La casa de los que practican el mal. La casa de los delincuentes, de los narcotraficantes. Ahí se reúnen toda la gente. Pero Jesús también está en ese lugar, amado, no para condenar a esa persona que estaba en ese lugar. Más bien para abrazarlo, para mirarlo con cariño, para conquistar corazones, para levantarlo a esos encadenados. Ahora Mateo, amado, es levantado, sanado, liberado. Ya puede seguir a Jesucristo. Pero su casa, amado, también necesita seguir a Cristo. Por eso el Señor lo llevó hasta su casa, para que Él pueda, amado, con su casa, como decía Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Bendito sea Dios, amado. Y no solamente fueron los apóstoles quienes han sido conducidos a su casa, sino que también muchos varones, hombres, mujeres, cuando fueron llamados por Jesucristo, cuando tuvieron una experiencia con el Señor, han sido llevados dentro de su casa, de su hogar, para luego salir como misioneros, para luego salir como testigo. Bendito Dios. Y la encontramos en Hechos, en su capítulo 16, verso 25 en adelante. Aquel carcelero, amados, que gracias a un terremoto, gracias a una sacudida, a un temblor que llegó a su vida, se despertó de la oscuridad. Bendito sea Dios. Este gran temblor, amado, capaz es una enfermedad, un problema matrimonial, un problema familiar con los hijos. Este temblor es para que haya despertamiento en la casa, en la familia, para que los padres se despierten, para que pueda al despertarse, como este carcelero pidió una luz, pues se dio cuenta de que su vida era una oscuridad. Gracias al terremoto, gracias a la sacudida, al temblor que llegó a su vida, este hombre se despertó, y al despertarse se da cuenta de que su vida era una miseria, que su vida era una total oscuridad. Bendito sea el santo nombre de Dios. Al recibir este hombre la luz, preguntó a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? A lo que ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Bendito sea Dios. La salvación primero tú vas a obtener, para que tu familia luego se salven. Tú vas a obtener la salvación para que tu hijo se salven, para que tu hijo salga de esa droga, para que salga de ese vicio. Necesita primeramente que tú pidas la luz, que tú puedas despertarte en el Espíritu. Y cuando tú conozcas a Jesucristo, cuando recibas a Jesús como tu Señor, como el Salvador de tu vida, la palabra lo dice de que estos siervos de Dios lo llevaron a su propia casa. A esa misma hora de la noche, cuando estaban en su casa, el carcelero les lavó las heridas. Bendito sea Dios. Este carcelero, cuando se despertó, cuando ya tuvo la luz, ya creyó en Jesucristo, ahora él dentro de su casa comienza a sanar las heridas. Comienza a sanar esas heridas que él ha causado, capaz en el corazón de su esposa, capaz causó heridas a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Amado, cuántas heridas hemos causado. Lo hizo Pedro, amado. Sucedió con Mateo, con los apóstoles. Antes de conocer a Jesucristo eran hombres perversos, eran hombres pecadores, eran hombres, amados, que vivían capaz en el mundo de la delincuencia. Pero un día conoció a Jesucristo, al igual que este carcelero, y comienza a trabajar para sanar las heridas, como Pedro para levantar lo que estaban tendidos en las camas, postrado a consecuencia del pecado que se llama fiebre. Bendito Dios. Ahora Jesús
le responde a Pedro diciéndoles: aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado todo. Pedro, amado, cuando por causa de Jesucristo y por aceptar el evangelio, después de ver la gloria de Dios en su casa, ya comienza Pedro a salir fuera de su casa, a llevar el evangelio a su vecino, a predicar el evangelio a otro lugar, porque primero Pedro contempló la gloria de Dios dentro de su casa. Bendito sea Dios. Ahora, amado, viene la gloria de lo alto. Ahora viene la gloria sobrenatural. Amado, en medio de estas predicaciones, por dejar todo por causa de Cristo y por el evangelio, se obtendrá el premio, aunque en persecuciones, aunque con dificultades, lo dice Jesucristo. El reino de los cielos, amado, no se quiere de cualquier forma. Hay dificultades, hay persecuciones. Para adquirir el reino de los cielos, amado, no todo el tiempo es color de rosa. No todo el tiempo vamos a estar como Pedro y demás apóstoles en el monte Tabor contemplando la gloria. Hay momentos en que debemos entrar en el huerto de Getsemaní, cuando Jesucristo aclaró a sus discípulos: aquel que haya dejado todo por mi causa, porque mucho ha dejado su familia por causa del alcohol, porque mucho ha dejado su familia, amado, para ir detrás de otra mujer, detrás de otro hombre, abandona su familia para ir a otros países. Hay tantos motivos para dejar a la familia, pero Jesucristo aclara: el que deja por mi causa, no por otra causa, no por otro motivo, por mi causa. La persecución que viene tiene que ser por causa de Cristo. No por ser chismoso, no por ser mentiroso, no por ser un pecador. Las persecuciones tienen que ser, amado, por ser una luz, por ser sal en el mundo, por ser testigos. Bendito sea Dios. Que el Señor hoy, amado, nos pueda bendecir por medio de esta poderosa palabra. Que el Señor, amado, hoy pueda bendecir nuestra familia, para que podamos ser testigos para gloria y honra de Dios. Primero bajo nuestro techo, para luego llevar el evangelio a nuestros vecinos, a otros lugares, para ser testigo también. Que el Señor te bendiga y comparte este audio, amado.